Bienvenidos al podcast de Iglesia Panal. Soy Marvin Valenzo y hoy vamos a hablar de la cosa más sencilla y quizá por su sencillez sea la más difícil de explicar. Esto es la fe. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El hombre a lo largo de la historia se ha preguntado cuál es la razón de su existencia. Yo creo que la razón de la existencia es agradar a Dios. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? Este versículo nos los muestra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible complacer a Dios. Sin fe es imposible deleitarnos en nuestro Dios. La fe es muy importante porque somos salvos por fe. Obtenemos las promesas de Dios por medio de la fe. Con una pequeña fe podemos mover montañas. Así que, ¿qué es la fe? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es certeza. La fe es apoyo. La fe es confianza. Fe es adelantarse a la victoria, agradecer antes de que algo ocurra y sentir paz en el corazón sabiendo que Dios no falla ni miente. La fe es confianza en nuestro Dios. La fe es tener el título de propiedad antes de ver el terreno. Para mí la fe se compone de 4 cosas. La primera es conocer, la segunda es aceptar, la tercera es confiar y la cuarta es actuar. Conocer, aceptar, confiar y actuar. Los componentes de una verdadera fe. Así que en primer lugar es el conocimiento. ¿Cómo creeremos si no conocemos? Necesitamos conocer para creer. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. También dice que cómo creerán en aquel de quien no han oído, de quien no han conocido. Necesito saber un hecho antes de que me sea posible creerlo. Es indispensable contar con algo de conocimiento para poder tener fe. De aquí la importancia de conocer, de escuchar, de leer. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, conozca al Dios vivo. Conéctate al Espíritu de Dios, al Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Necesitamos conocer, escuchar las buenas nuevas. Necesitamos escuchar, escudriñar las promesas de Dios. La fe viene por el oír. Necesitamos oír la palabra de Dios, conocerla para que nuestra fe crezca. Todos los días necesitamos escudriñar su palabra, leer la Biblia, escuchar a otros hablando de nuestro Dios. Este conocimiento producirá fe en nosotros. Procura conocer a Cristo Jesús cada día más. Procura conocer lo que Dios ha hecho. Procura conocer cada una de sus palabras y entonces tendremos más fe. Así que el primer elemento de la fe es el conocimiento. Un hombre no puede creer lo que no conoce. Es un axioma claro y evidente. Si yo nunca he escuchado nada acerca de algo en toda mi vida y no lo conozco, no puedo creerlo. La fe empieza por conocimiento, pero no se queda allí. En segundo lugar, el elemento de la fe es la aceptación. No solo necesitamos conocer, sino aceptar esa verdad en nuestras vidas. Puede un hombre saber algo y sin embargo puede no tener fe. Puede saber algo y no creer en ello. Por consiguiente, la aceptación debe acompañar a la fe. No solo es conocimiento, sino tengo que aceptar eso que estoy conociendo como una verdad y creerlo, tener la certeza de que es Dios y Él no miente. Ahora, para tener fe no solo basta que leamos las Escrituras, que leamos la Biblia y lo entendamos, sino que debemos recibirlas en nuestra alma como la propia verdad de Dios. Y con devoción y con todo nuestro corazón debemos ver la Biblia como algo inspirado por Dios. Debemos de tener todo el contenido y su doctrina y creerlo y adaptarlo y apropiarnos de ello. No está bien que dividamos la Biblia y creer solo aquello que nos parezca bien. No se permite creer en las Escrituras o en la palabra de Dios a medias. Debemos creer que Dios dice la verdad ahí.
No importa lo que diga cada página de la Biblia, yo creo en ella. No solo la conozco, la acepto como una verdad en mi vida. Primero tenemos el conocimiento y después aceptamos estas cosas como ciertas. Nuestra alma las conoce en primer lugar y de ahí acepta o no esta realidad. Debemos de aceptar y no solo conocer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús resucitó. Debemos de aceptar que aquel que cree en Jesús no es condenado. Acepta que estas son verdades y no mentiras, como aceptas otras afirmaciones, porque la diferencia entre la fe común y una fe salvadora consiste principalmente en los objetos a los que ella se aplica. Aceptar el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio del hombre, mayor es la palabra de Dios. El tercer elemento de la fe es la confianza. Y este elemento es muy importante. Puede un hombre tener conocimiento y aceptación y sin embargo no tener una fe verdadera. En su esencia misma, la fe se basa en confianza. Y confianza tiene que ver con apoyarse. Me apoyo en Cristo para ser salvo. No me salvo en mis fuerzas ni en mis obras, sino me apoyo en la obra de Jesús. Tengo fe en Él. No me salvaré si solamente creo o confío que Cristo es un Salvador y lo acepto. No seré librado solo conociendo y aceptando. Tengo que ir y poner mi confianza, mi refugio, mi apoyo en Jesucristo. Jesús salva mi vida. Y un salvavidas que permanece a bordo de un barco puede ser un instrumento de salvación, pero mientras no se lo lancemos al hombre que se está ahogando, mientras el hombre no confíe, no se apoye, no lo use, no se salvará, sino que se hundirá. No solo necesitamos aceptar a un salvavidas, necesitamos confiar, asirnos, apoyarnos en Él. Entrégate confiado al Dios de la misericordia. Pon tu confianza en el Evangelio de la gracia. Entrega tu alma confiadamente al Salvador Jesucristo, que murió y resucitó por ti. Contempla confiado la limpieza de tus pecados en su sangre expiatoria. Acepta la justicia perfecta que por medio de su sacrificio nos da. Apóyate con todo tu peso sobre Cristo. Abandona tu vida en sus brazos. Descansa en Él. Y si lo has hecho así, has puesto en práctica la fe salvadora. Porque la fe no es una cosa ciega, porque la fe empieza con conocimiento. No es como de conjeturas, porque la fe cree en hechos ciertos. No es una cosa impráctica, imaginaria, porque la fe confía y juega un destino importante en nuestras vidas. Así que la fe es creer que Cristo es lo que dijo ser y que hará lo que ha prometido hacer, y luego esperar a que cumpla lo prometido. Las Escrituras hablan de Jesucristo como Dios manifestado en carne humana, como perfecto en carácter, como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, como quien lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Las Escrituras hablan de Él como quien ha puesto fin a las transgresiones, ha concluido el pecado, introducido la justicia eterna de Dios. Pero además nos dice que Él resucitó de entre los muertos, que Él vive para siempre y que Él vendrá un día a juzgar al mundo en justicia y a su pueblo con rectitud. Así es que ríndete a ese testimonio, también al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha testificado de Cristo tanto por la palabra inspirada como por los milagros y la obra en el corazón de los hombres. Así que toma tu salvavidas, agárrate de Él y sé salvo. No te ahogues en ese mar de pecados. El cuarto elemento de la fe es la práctica, porque fe sin obras es fe muerta. No te preocupes de hacer distinciones y definiciones. El hambriento come sin comprender la composición química de los alimentos, la anatomía de la boca y el proceso digestivo. Lo grande es creer en el Señor Jesucristo en este momento, tener fe en Él. La fe también nos lleva a la acción. El hambriento y moribundo va a vivir
cuando coma. Otras personas pueden ser muy conocedores, pueden comprender perfectamente de la ciencia de la nutrición, pero si no come, morirá a pesar de su conocimiento. Sin duda, hay muchos que han comprendido la doctrina, que han comprendido y entendido las Escrituras, pero mientras no comamos, no seremos salvos. Es como si yo les dijera que hoy lloverá. Ya lo conocen, lo aceptan como válido, confían en lo que les estoy diciendo, pero hasta que no tomes tu paraguas, tu impermeable, no tendrás fe. La fe es accionar la palabra de Dios en nuestras vidas, agarrarnos de ella. Fe es vivir la palabra de Dios. Fe es esperar en la palabra de Dios. Fe es orar la palabra de Dios. Según Hebreos 11, Noé por la fe construyó, Abraham por la fe obedeció y salió, radicó y habitó en tiendas. Abraham por la fe recibió fuerza para tener hijos. Abraham por la fe fue puesto a prueba y ofreció a Isaac. Isaac por la fe bendijo a Jacob y a Esaú. Moisés por la fe fue escondido. Moisés por la fe renunció a ser llamado hijo. Moisés por la fe salió de Egipto, celebró la Pascua, cruzó el Mar Rojo. Josué por la fe derribó las murallas de Jericó. Rahab por la fe recibió paz en los espías. Todos estos hombres por la fe actuaron, avanzaron, establecieron los propósitos de Dios. La fe es acción. La fe es como el ojo y la mano en el cuerpo humano. El ojo es el que mira. Por el ojo introducimos en la mente los objetos lejanos. Por una mirada podemos en un instante introducir en la mente el sol y las estrellas. De la misma manera, por la fe podemos hacer que Jesús se nos acerque. Y aunque esté en el cielo, entre en nuestro corazón. Solo mira a Jesús y serás salvo. La fe es como la mano. La fe es la mano que recoge, que toma las promesas de Dios. La fe se apropia de lo que Dios ha dicho. La fe dice, Jesús es mío. La fe toma cada una de las promesas de Dios y se las apropia. En las cosas ordinarias de la vida podemos ver la fe. Cuando un comerciante entrega su dinero, el cuidado de un banco, confía en él. Entrega su capital en manos de otros y se siente más tranquilo de que se lo guardarán y se lo cuidarán. O como el marino que confía en un barco para que éste flote en el océano, va confiadamente en él. Todo niño que va a la escuela ejerce la fe en su maestro, le enseña geografía, lo instruye respecto a la tierra, a las naciones y a las grandes ciudades, aunque el niño nunca ha ido a estos lugares. Pero esa confianza en su maestro y en los libros le ayuda a crecer. Ni uno de los que han confiado en el Señor Jesús han perecido. Todos los que depositaron en Él su confianza han agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos acercarnos a Dios creyendo que Él existe y que Él es un Dios bueno que recompensa a los que lo buscan. Así es que te invito a buscar a Dios. El que cree en Él tiene vida eterna. ¿Y tú tienes fe? Te invito a que oremos. Padre, te doy muchas gracias porque podemos agradarte. Tú eres un Dios que se complace con fe. Danos una pequeña fe para agradarte. Danos una fe que sea capaz de mover montañas. Danos una fe que te complazca. Ayúdanos a no quedarnos ahí, sino a crecer en la fe. Danos más fe. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a agarrarnos de Jesucristo y creer en Él, porque todo aquel que cree en Él será salvo. Nos agarramos de Jesucristo, confiamos en ti, confiamos en tus promesas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme. Deseo que tu fe crezca todos los días. Nos vemos pronto.